Hola colectivo, bienvenidos a un nuevo episodio de su canal de literatura favorito, Mundo Lupular. Ya saben que Mundo Lupular es ese canal donde platicamos acerca de reseñas de libros, platicamos de algunos tops literarios, también hablamos de tecnología literaria y todo lo que tiene que ver con los e-readers y damos algunos consejos de productividad. Yo soy Drist y el día de hoy vamos a platicar de un tema bien interesante, que son 5 recomendaciones de libros de fantasía épica pero que no están hoy en día en el mainstream dentro del mundo de la literatura, o algunos que apenas están empezando a estarlo, o algunos que estuvieron en ese mainstream ya en los 80s y en los 90s. Lo que busco con este top es mostrarles 5 libros que si bien hoy en día a lo mejor ya no son tan bien valorados porque siguen esas estructuras básicas del camino del héroe a través de historias que hablan de guerreros, de magos que tienen un objetivo muy específico y muy fijo, ese objeto del deseo que tienen que encontrar y siguen ese viajecito, pues bueno, en su momento fueron un parteaguas y los cimientos de lo que conocemos hoy como la literatura moderna. Después de ese bache que hubo enorme entre la publicación del Señor de los Anillos y los 80s más o menos por ahí, llegan empresas como Dragonlance o como Reinos Olvidados y le vuelven a dar un resurgimiento a la literatura que ya después se consolidaría mucho más en los 2000s. Y pues bueno, en esa época también era muy complicado conseguir algunos de los libros de los que vamos a platicar el día de hoy. Hoy gracias al internet es muy fácil, por lo menos aquí en México, conseguir libros de esa editorial llamada Timun Mas, que hoy en día ya compró, me parece que Minotauro, era una odisea. Había como 2 lugares clave en la Ciudad de México donde se podían conseguir. Uno era en el Tower Records, una tienda de discos, de películas, de libros, muy parecida a Mix Up, que también quebró mucho antes de Mix Up. Y el otro era en el pasaje del metro Zócalo Pino Suárez, donde hay un pasaje de librerías y de editoriales. Ahí había una editorial donde estaba Timun Mas y era muy padre ir una vez cada 2-3 meses a ver qué novedades habían llegado desde la lejana España. Les digo, vamos a hacer un viaje por algunos libros que vienen de los 80s, pero también por libros nuevos que están empezando a cobrar fama y que va a ser muy interesante descubrirlos en las próximas décadas. Así que vámonos para allá, al video. Colectivo, el primero de los libros que traigo para enseñarles el día de hoy, para quienes están viéndolo en YouTube, es este que está aquí. Se llama El tatuaje azul, de Kate Novak y Jeff Group, y es un libro de Reinos Olvidados, perteneciente a la trilogía The Finder Stone Trilogy. Este libro salió en español, por lo menos el primer volumen, que es este que se llama El tatuaje azul. Los demás ya no los leí porque no los pude conseguir en México. No sé si hoy en día todavía se puedan conseguir en el internet. Si conocen esta saga y los pueden conseguir, dejen su link en los comentarios. Les digo la sinopsis. La historia sigue a Alias, una guerrera que despierta sin memoria y descubre un misterioso tatuaje azul en su brazo. Este tatuaje no solo es un misterio, sino que también parece ejercer un control sobre ella, conectándola con fuerzas mágicas y conspiraciones que desconoce. Junto con un variado grupo de aliados que incluyen a un mago saurial llamado Dragonbait y al bardo Ruskittle, Alias se embarca en una peligrosa búsqueda para descubrir el origen del tatuaje, restaurar su memoria y desentrañar las amenazas que la persiguen. Colectivo, ya vieron más o menos de qué trata este libro del tatuaje azul. Tenemos a una joven heroína que un día le aparece un tatuaje y básicamente la saga se trata de hacer un viaje para descubrir cuál es el origen de ese tatuaje, qué significa y sobre todo qué poderes entraña. A compañía, como siempre debe de ser en un libro de aventuras épicas, a través de una comunidad, que en este caso es en compañía de un mago y también en compañía de un bardo. O sea que imagínense ustedes a esta heroína acompañada de un bardo y de un mago viviendo las aventuras para intentar descubrir los orígenes de ese tatuaje. La buena noticia es que este libro no es parte de esa trilogía, pero sí es un tanto autoconclusivo, así que si lo leen, pues no se van a dejar nada a medias y van a poder encontrar una historia prácticamente redonda. Si les gusta la literatura fantástica y les gusta este estereotipo o arquetipo, por decirlo de una forma más amigable, del viaje del héroe, entonces El tatuaje azul debe de ser leído por usted. Ahora nos vamos a un clásico de clásicos y es este libro que también es el inicio de una trilogía y creo que eso es uno de los grandes problemas que tiene esta fantasía ochentera, que muchas veces no se conformaban con hacer un libro sino con hacer una saga. Pero ahorita les digo por qué es tan especial. El libro se llama El Minster, la forja de un mago.
y es del escritor legendario que todavía es muy activo, tanto publicando libros como en Twitter, que se llama Ed Greenwood. Y este señor tiene la peculiaridad de haber sido el inventor de los reinos olvidados. Y Elminster, que es el personaje principal de esta saga, es justamente el mago más poderoso que han tenido los reinos olvidados. ¿Pero de qué trata este libro? Antes de la fundación de Middranor, las tierras centrales estaban habitadas por bárbaros y perversos dragones surcaban los cielos. En aquellos tiempos remotos, Elminster no era más que un chiquillo, un pastor que soñaba con aventuras y gestas heroicas. Sin embargo, cuando un señor de la magia, montado a lomos de un dragón, destruyó su pueblo y su familia, el muchacho se vio forzado de repente a vivir en un mundo de crudas realidades, corruptos gobernantes y malignos hechiceros. Con paciencia y valor, Elminster emprendió la tarea de cambiar todo aquello y el resultado de sus esfuerzos fue un mundo renacido y su propia forja como mago. Pues bien, esta es la historia del primer libro de Elminster, la forja de un mago, y sobre todo es ver el nacimiento del mago, les digo, más poderoso de los reinos olvidados. ¿Qué puedo decir de Elminster que a lo mejor ustedes no conozcan? Es un mago increíblemente poderoso que es capaz de convertirse en una taza de té y que en otras aventuras de reinos olvidados lo ven como ese arquetipo del mago sabio, anciano, barbón, muy parecido, por cierto, a Ed Greenwood, que está en el mundo influyendo considerablemente y positivamente sobre la historia. Los libros de Elminster son muy entretenidos, la verdad es que vale totalmente la pena leerlos. Pueden encontrar aventuras de básicamente cómo se construye la figura de un mago, cómo un niño ordinario que su pueblo se quema termina siendo el mago más poderoso de la historia de los reinos. Para poderse convertir en mago, pues tiene que vivir distintas aventuras como vivir la experiencia siendo hombre, vivir la experiencia siendo mujer, conectándose con su entorno y logrando vencer a esos oponentes a través de este camino del héroe que lo buscan convertir en mago hasta alcanzar esa casi divinidad. Es el equivalente, para que me entiendan, si no ubican a Elminster, a Raistlin Mahere del Dragonlance, uno de los magos también más poderosos. Nada más que la diferencia es que Elminster sí es un mago bueno, es un mago que tiene valores y que lucha por la sociedad y no es como Raistlin, que está siempre pensando únicamente en sí mismo. Así que Ed Greenwood, Elminster, una muy buena opción para leer si no han leído nada de este autor o si no han leído nada de Los Reinos Olvidados. Y el tercer libro del que les quiero platicar es este que está aquí, que si pueden ver en YouTube la portada se darán cuenta de que pertenece a ese esfuerzo que hizo Editorial Planeta por sacar una saga o un conjunto de sagas de literatura fantástica en los puestos de periódico en corte mensual. Eso llegó a México y ahí yo tuve la oportunidad de comprar muchos libros que no había conseguido previamente y también de conocer nuevas historias. Esta es uno de ellos. La saga se llama Las Crónicas de Belgarath y el libro que les recomiendo es el primero, que le da una introducción muy importante al mundo, a la cosmogonía de esta historia, que se llama La Senda de la Profecía, y que puede ser un buen aliciente para ver si lo van a leer o no. Este libro fue escrito por David Eddings y tuvo una polémica porque también lo escribió, al menos eso es lo que se platica, en conjunto con su esposa Leigh Eddings, pero no se le atribuyó la autoría también a su esposa, lo cual me parece pésimo y aquí se la atribuimos porque si realmente fue así, todo aquel que participa en ese proceso intelectual debe de ser considerado en la obra. Y más en esta, que la verdad es que es una historia que les digo conocí gracias a esta iniciativa de Grupo Planeta de sacar los libros en los puestos de periódicos con corte mensual y me gustó muchísimo cuando lo leí. Es una saga que recuerda mucho a aventuras arquetípicas como El Señor de los Anillos, donde también se maneja este viaje del héroe, pero ya saben que estos libros, aunque bien repiten siempre la misma fórmula, se distinguen los buenos por ciertas características y en las Crónicas de Belgarath la característica que distingue a esta historia de otras es el humor. Es una escritura ligera, fácil de leer, con un humor acidito que divierte mucho y que para nada aburre su lectura. ¿Pero de qué trata este libro? La historia sigue a Garion, un joven campesino aparentemente ordinario, que se ve arrastrado a una épica aventura para salvar al mundo. Junto a su tía Polgara, una poderosa hechicera, su abuelo Belgarath, un hechicero inmortal, y un variado grupo de compañeros, Garion descubre que tiene un destino mayor. Es el elegido de una antigua profecía
para enfrentarse a Torak, un dios oscuro que amenaza la existencia del mundo. Fíjense, siempre es un personaje que aparentemente es ordinario. Ya saben, cuando el héroe, que en ese momento no es un héroe, está en su mundo conocido, hasta que llega algo o alguien, en este caso él estaba emparentado con gente, como se pudieron dar cuenta, de dinastía de hechiceros y magos importantísimos, que hace que tenga ese llamado a la aventura que lo lleva a vivir, pues, toda una saga épica. Es una historia, les digo, divertida. Es una historia larga porque son 5 libros, pero si leen las crónicas de Belgarath van a ver que se la van a pasar muy bien. Y dejemos un poquito esa literatura épica, densa, teórica, y vayamos a leer a esos clásicos que hacen que la literatura se convierta en algo divertido. Y eso lo pueden encontrar en Crónicas de Belgarath. Y ahora venimos a esta cuarta recomendación que en algún momento en este canal ya hemos platicado sobre esta saga, pero la quiero poner aquí porque creo que es una saga que marcó por lo menos mucho para mí en términos de la literatura fantástica. Es una saga enorme, en español de más de 24 libros, pero que realmente es un viaje que hoy en día ya no veo de la misma forma en que la vi cuando lo leí por primera vez, hace ya 17, 18 años, y que hoy en día ya la veo con ojos más maduros y a lo mejor no me parece tan excelente como sí me pareció en su momento, pero que no deja de ser una historia que creo que todos debemos de leer por lo menos una vez en la vida. Y digo todos si somos fanáticos de la fantasía épica. Y es saga, La espada de la verdad de Terry Goodkind. Y el libro primero en el que les puede enseñar si realmente están enganchados o no con la historia y le quieren seguir a aventarse los otros 23 o 24 libros restantes, se llama El libro de las sombras contadas. Y también básicamente trata de una persona que era normal. Este es el viaje del héroe, en este caso de Richard Cypher, un hombre que vive en el bosque, que es una persona común y corriente, pero que también pasa algo en su vida que hace que se embarque en la aventura de su vida. La pesable vida de Richard Cypher se ve truncada por el brutal asesinato de su padre. ¿Quién querría matar a un simple comerciante que no esconde ningún secreto? ¿O es que tenía alguno? ¿Está su muerte relacionada con el extraño libro que trajo de uno de sus viajes y que hizo aprender de memoria a su hijo Richard? De ser así, este también corre peligro. La búsqueda del asesino se convierte en una carrera contra el tiempo para salvar todas las tierras conocidas del dominio del mar. Para hallar respuestas, Richard deberá sacar a la luz emociones que ha reprimido durante mucho tiempo y confiar tanto en los viejos amigos como en los nuevos. Pero nadie es quien dice ser, ni siquiera él mismo. Y pues ahí se van a dar cuenta entonces de que Richard Cypher no es simplemente un joven que vive en el bosque, sino que es incluso descendiente de una de las personas más poderosas de este universo de la espada de la verdad. Les digo, hay personajes memorables como Nietzsche, como Callan, como el mismo Richard, como el mago Set. Se la van a pasar muy bien porque la historia está contada de una manera muy sencilla. Hay humor, hay seriedad, hay tristeza. Básicamente pasa de todo en este libro de La espada de la verdad. Así que no se la pierdan, de verdad, que si no han leído nada de La espada de la verdad, léanla. Desafortunadamente Terry Goodkind era un autor muy prolífico que escribió, además de La espada de la verdad, otros libros. Entre ellos sacó el mundo de La espada de la verdad de la ficción a la realidad, o sea, a nuestro planeta, que se van a dar cuenta si lo leen, de que al final de la historia hay una justificación del por qué ya no existe la magia en el mundo actual, en el nuestro, y lleva incluso algunos de sus libros que están relacionados más o menos con La espada de la verdad a Nueva York, para que se den una idea, ¿no? Son libros que todavía no he tenido la oportunidad de leer, pero que leeré en algún momento. Y Terry Goodkind desafortunadamente falleció hace no mucho tiempo. Vale la pena también, les digo, honrar su memoria a través de estos textos. Y el último libro que les traigo para recomendar el día de hoy es una novela de fantasía obscura, escrito por May Corland, una escritora joven, bastante joven, surcoreana, que se llama Five Broken Blades. Este libro todavía creo que no está traducido al español. Yo lo descubrí en una librería de Estados Unidos, me encantó la edición especial que sacaron para esa librería en específico. Fíjense cómo están los lomos con un arte muy bonito y me llamó bastante la atención, porque vean de qué trata este libro. Five Broken Blades es una novela oscura que gira en torno a 5 personajes moralmente complejos que se unen para asesinar al rey Jorn, un dios rey inmortal que gobierna con opresión el reino de Yusan. Cada uno de los protagonistas tiene motivaciones personales,
como venganza o redención, y sus secretos y objetivos enfrentados tejen una red de alianzas y traiciones. Pues sí, les digo, me llamó bastante la atención tanto el arte como también la trama, porque es una novela que se va escribiendo con estos 5 personajes que son moralmente complejos, como bien lo dice la reseña, pero que también tienen sus propias motivaciones, y la historia se va contando por capítulos, donde cada capítulo pertenece a uno de estos personajes. Puede ser bueno o puede ser malo para la narración. ¿Por qué? Porque hay unos personajes que indudablemente nos van a gustar más que otros, y cuando están narrando cosas de esos personajes vamos a decir que padre, pero cuando están narrando cosas o están narrando un capítulo desde la visión de un personaje que no nos encanta, pues a lo mejor no nos la pasamos tan bien, ¿no? Y eso es una cosa arriesgada que pueden cometer los autores, pero que bueno, tienen que sobrellevarlo de alguna manera, haciendo que los capítulos sean entretenidos y haciendo que vayamos empatizando poco a poco con cada uno de los personajes. Los personajes son 5. Sora, una mortal experta en venenos que busca la libertad para ella y para su hermana. Rollo, un guerrero atormentado por su pasado, como todo buen guerrero. Aeri, una figura enigmática vinculada a un poderoso artefacto, y esta es una de las historias que más me gustaron dentro de Five Broken Blades. Ewin, un príncipe exiliado impulsado por la ambición y el remordimiento. Y Mikael, un maestro de espía con cuentas pendientes contra el rey. Ustedes van a poder ver que esta trama de fantasía épica, les digo, es de fantasía obscura, pero aborda esos temas que están tan de moda dentro de la fantasía obscura, y creo que en la fantasía en general, que son el poder, las relaciones personales, la política, las cosas lúgubres, la sangre y también todo lo que tiene que ver con asesinatos y demás cuestión. Pues muy bien, colectivo, ahí están estas 5 recomendaciones de libros de fantasía épica que ustedes pueden leer si tienen ganas de leer algo distinto a lo que se esté leyendo en la actualidad, no porque sean desconocidísimos, porque sean así como la coca del desierto o la última coca del desierto, pero sí porque hoy en día creo que no están todavía tanto en el mainstream, y creo que valdría mucho la pena regresar por una parte a esos orígenes de la literatura fantástica, que sé que se ha ido perdiendo con el tiempo por este tema de que justamente son muy repetitivos y muy arquetípicos, y por otro lado estos escritores, como en este caso de la escritora surcoreana Nueva, que tiene una propuesta que, si bien es parte de ese movimiento de la literatura fantástica actual, pues tiene algo que contar o algo que decir de una manera distinta. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @mundolupularbooks, síganos en YouTube, suscríbanse a este canal y sobre todo platíquenos cuál es ese libro de fantasía épica que más les ha marcado la vida, ya sea de los que están en el mainstream hoy en día o no. Yo soy Drist y nos vemos en un próximo episodio de Mundo Lupular.